¿Se ve la pantalla? Doctor, buenas tardes. Sí se logra ver. Ya. Bien, vamos a terminar esta parte que viene a ser, ¿no? Lo que es eh, el diagnóstico de embarazo. Y ya habíamos visto, ¿no? Habíamos dicho que esto podía ser de lo más sencillo como también complejo, dependiendo en qué momento se hace, ¿no? Pues, ¿no? En qué momento se hace el diagnóstico. Y era más complicado, mientras más temprana era la sospecha de embarazo, por decirlo así. En ese entender, entonces, habíamos visto que son los signos premonitorios, perdón, presuntivos, signos de presuntivos, los signos, como, los tres tipos de signos, pero los de presuntivos, de probabilidad y los de certeza, ¿no? Ya habíamos visto todos esos signos, todo lo que nos podía referir la paciente, ¿no? Y qué signos podíamos nosotros ver al realizar un examen, ¿no? Por ejemplo, la menorrea era uno de esos, ¿no? Los signos que podía yo prestar bastante atención. También tenemos el signo de Chadwick, Kugle, ¿no? Y entre otros, ¿no? Noble Budín, Piscasec, Hegar 1, Hegar 2, ¿no? Todo eso hemos ido viendo la clase anterior. Entonces, signos de Godel, Gauss, Osiander, McDonald, ¿no? Signos con regiones de Braxton Hicks, signo de Pinar, la altura uterina, ¿no? Entonces, todo eso. Y luego ha venido ya, pues, ¿no? Lo que son los signos definitivos, ¿no? Que básicamente algunos autores lo dicen a partir de la segunda mitad del embarazo. Me refiero a los movimientos fetales y, ¿no? A los latidos, a la percepción de los latidos cardiofetales, ¿no? Porque más o menos también eso era importante porque de alguna forma nos orientaba a poder dar un diagnóstico, vamos a decir, eh, no solo de confirmar el embarazo, sino también de edad gestacional, ¿no? Habíamos puesto el supuesto caso donde probablemente una señora o una gestante que no se recuerda fecha de última regla, que no tiene controles, que acude tardíamente, yo podía echar mano de los que son los movimientos fetales, ¿no? Y pues, y de esa forma tratar de cuantificar qué edad gestacional tiene, ¿no? Entonces también pues, la palpación de las partes fetales, ¿no? De las famosas maniobras de Leopold, ¿no? De igual forma, los latidos cardiofetales, ¿no? Ya son audibles al estetoscopio de Pinar a partir de las 20 semanas, con el Doppler mucho más antes, ¿no? Ya entre las semanas 10, 12, ya se puede. Bueno, ¿y qué métodos auxiliares tenemos para ver esto de diagnóstico de embarazo? Bueno, definitivamente una de las pruebas que se tiene son las pruebas de estrógeno y progesterona, que en la actualidad no se utiliza, ¿no? Tenemos las pruebas de laboratorio, que principalmente es en el dosaje o por la presencia de la hormona gonadotrofínica coriónica humana. Y tenemos la ecografía. Bueno, otro de los métodos auxiliares que también tenemos es, bueno, la temperatura basal, por ejemplo, que ya en proceso de gestación esto ya es por sobre de 37 grados. El test del moco cervical, ¿no? Que son como ¿no? unas hojas de lecho. Hay presencia de eosinofilia, hay cianofilia, ¿no? Presencia de células naviculares en el colpocitograma y la prueba de estrógeno y progesterona que había mencionado. Pero estas son pruebas que casi ya en la actualidad están en desuso, ¿no? Bueno, el, el punto en sí, de repente, de los métodos auxiliares, es justamente, bueno, la presencia de las hormonas las gonadotrofinas, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana. Recuerden que
normalmente existen, ¿no? Cantidades mínimas, ¿no? ¿No? Que son menos de 0,1 o menos de uno, ¿no? En circulación sanguínea o en orina. Y el aumento de esta es la que pues te va a definir si existe o no embarazo. Pero ojo, no te dice que sea una sola prueba en sí, una sola prueba, sea, digamos, la positivo o negativo, la famosa prueba que existe, ¿no? En las farmacias, ¿no? O sea, la tirita reactiva, o sea, una prueba mucho más compleja que de repente es la pruebas cuantitativas, no te dice, no te va a definir que sea un embarazo que esté por buen camino. Solo te dice que efectivamente hay embarazo. Pero recuerden, el embarazo puede ser eutópico, o sea, normal dentro de la cavidad uterina, puede ser ectópico, fuera de la cavidad uterina, o puede ser, ¿no? Pues un embarazo molar, ¿no? Entonces, pero esta prueba también es muy importante conocerla y, y hacer el seguimiento, ¿no? A ver, dice acá, la demostración de las presencias y las cuantificaciones de la gonadotropina puede efectuarse en distintos medios, sangre y orina. Tenemos qué tipos de reacciones. Tenemos los métodos biológicos, los métodos inmunológicos y los métodos por radioinmunoanálisis. Obviamente que si vamos en ese orden, vamos a decir pues, que mucho más sensible y específico son los radioinmunoanálisis, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque esto requiere cantidades mínimas de beta o de HCG, ¿no? Bien, a ver, si hacemos un recuerdo en el tiempo, recuerden que a un inicio, mira, ahí tienen esa imagen donde dice pico de LH, se supone que ahí está se va a dar la ovulación, luego se tendría que dar la fecundación, luego esta va a empezar va a haber una división celular, se forma la mórula y ahí empieza a producir HCG por parte del embrión. Una vez que se produce la implantación, que más o menos sucedía en el día 21 o 22, ya también se empieza a producir la HCG materna por parte del trofoblasto, ¿no? Del sincitio trofoblasto. Entonces, obviamente que una prueba realizada temprano por radioinmunoanálisis, digamos, te va a detectar cantidades mínimas, ¿no? Pero no te está diciendo que sea un embarazo que esté por buen camino. La HCG es una glicoproteína de 237 aminoácidos formada por dos unidades, alfa y la otra beta, ¿no? La que nosotros utilizamos para estudio es la beta, puesto que la alfa, su cadena es idéntica, dice, ¿no? A las hormonas tipo FSH, LH y TSH. Entonces, puede confundirse, ¿no? Si se dosa valores de la fracción alfa. Entonces, lo que se dosa es la fracción beta. Por eso es que en muchas solicitudes de laboratorio ponemos beta HCG, ¿no? Beta HCG. Dentro de sus funciones es muy importante, sobre todo para la mantención de lo que es, ¿no? El embarazo, ¿no? Lleva a cabo sus efectos al unirse con el receptor de LH, ¿no? Es muy necesario para evitar la luteólisis, un principio mantiene el cuerpo lúteo, promueve la diferenciación de las células placentarias, induce la producción de metaloproteináceas, regula la síntesis de prostaglandinas y de estrógenos, inhibe la infección de la placenta por VIH, disminuye la actividad contráctil del miometrio. Por todo esto, la hormona HCG es muy importante para mantener el embarazo. Es una hormona luteotrópica, ¿no? La HCG se expresa al inicio de la vida, ya habíamos visto un coro anterior, entre cuando son 6 a 8 células embrionarias, ¿no? Ya se produce, el embrión produce HCG. Bien, ¿qué más podemos mencionar esto? Sus rangos de valores es muy amplio, ¿no? O sea, por eso es que su especificidad es altísima, pero su sensibilidad no.
¿Por qué? Porque el rango del margen es muy amplio. Lo que sí coincide, la mayoría de autores y estudios, es que a la semana 10 ante la semana 12 es el máximo, el pico más alto, ¿no? Hay emisiones desde 100.000 hasta 299.000 de beta HCG. Es lo máximo que llega, ¿no? Entre la semana 10 y la semana 12. A partir de ahí y hay un descenso, ¿no? Hay un descenso hasta el final del embarazo, ¿no? Mira que aproximadamente llega desde 6.000 a 48.000 unidades internacionales por ml, ¿no? Entonces, eso también debe tener muy presente a nosotros, que la cantidad máxima que se va a tener va a ser entre la semana 10 y la semana 12. ¿No? Miren, otro autor, miren, la semana 12 a 16, miren, 118.300 hasta 137.000, ¿no? De la semana 7 12, miren, 111.500 miliunidades internacionales por ml hasta 289.000. Entonces, por eso mucho depende del tipo del laboratorio que realiza el estudio y qué tipo, ¿no? De estudio, si es inmunológico, si es radioinmunoanálisis, para darnos esa cantidad. Pero sí, este, su pico más alto está entre la semana 10 y la semana 12. Miren, concentraciones de gonadotropina coriónica en suero según edad gestacional. 14 días posteriores a la concepción. O sea, esto quiere decir cuarta semana postmenstrual, ¿no? Recuerden que nosotros para hablar de edad gestacional hablamos de fecha de última regla. Entonces, a la cuarta semana después de la fecha de última regla está de 200 a 500, ¿no? A la quinta semana, miren, 1000, 3000, este es de Schwarz. A la sexta semana, 5000 a 10.000, ¿no? A la semana 8 a 11, 70.000 a 200.000. Y de ahí empieza a bajar, ¿no? Semana 18, 5.000, 50.000. Semana 30, 2.000 a 20.000. Entonces, miren, tengan bien presente ese cuadrito que te está diciendo cuánto tenemos de beta HCG según edad gestacional. Ahora, cuando tú vas, alguna vez habrán visto ustedes, vas al laboratorio, pides una prueba y te dan, ¿no? Te dan con unos márgenes, te sale 100 y te dicen ahí, ¿no? Te dicen, ¿cómo esto? Bueno, 200 a 500, tantas semanas, 1000 a 3000, tantas semanas, entonces tampoco es tan fiable eso, ¿no? Tampoco es tan fiable. Mucho eso le va a depender de qué tipo de reactivo o qué tipo de prueba a utilizar. Bien, esta prueba de beta-HCG se puede realizar tanto en orina como en sangre, o en este caso en el suero. No vayas a pensar que el hecho que se realice en sangre sea mejor que la que realice en suero. Hay estudios que dicen, por ejemplo, si tú juntases, digamos, orina de 24 horas, ¿no? Digamos un litro, la cantidad de HCG que vas a encontrar en esa orina, en ese litro, es la misma que hubiese en un litro de sangre, ¿no? O sea, es igual. Entonces, quiere decir que se entiende que pues, no porque sea sangre va a ser mejor, ¿no? No, simplemente porque es igual, es lo mismo. Eso tenganlo bien presente. Miren, ahí tienen un cuadrito bien interesante, donde pues ahí están los métodos inmunológicos y los métodos de radioinmunoanálisis, ¿no? O también tenemos las pruebas biológicas, ¿no? Mira, por ejemplo, Aschen, Sendek, Friedman, Hoffman, Galli-Mainini, ¿no? Entre las pruebas biológicas, ¿no? Y también tenemos las pruebas inmunológicas, de ORCO-test, pregnosticón, plano test, pregnosticón, son biomarcas, ¿no? De laboratorio. Las pruebas que ustedes hacen, que han visto
que venden en la farmacia. Esas pruebitas que venden en la farmacia se recompran en la cajita, ¿no? Se coloca un par de gotas de orina y luego te sale un par de líneas si es positivo o una línea si es negativo, ¿no? Estas son pruebas inmunológicas, ¿no? Son pruebas inmunológicas que contienen antígenos, eso ya vamos a ver más adelante. Pero si prestan atención a ese cuadro, miren, las pruebas biológicas, para que sean confiables, que actualmente ya no se utilizan, son, pues, mira, recién a la octava a onceava semana post-menstruación. Pero en cambio el radioinmunoanálisis, mira, solo necesita 200 unidades internacionales por litro, ya es sensible a la cuarta semana. Y las pruebas inmunológicas, vuelvo a decir, sea en orina, sea en sangre, ya a la quinta y sexta semana, ¿no? Post-menstruación. Esto quiere decir que aproximadamente es cuarta semana o tercera semana post-fecundación, ¿no? ¿Y cómo es una prueba biológica? Antiguamente agarraban el de Action Sondes, por ejemplo. Agarraban una conejita, ¿no? Se le inyectaba orina de una mujer supuestamente embarazada en ratones o en conejos, y posteriormente se revisaba los ovarios de los ratones y se encontraba folículos, ¿no? Es decir, cuerpo lúteo, perdón, cuerpo lúteo, ¿no? Si se encontraba cuerpo lúteo, ya, quiere decir que esa orina tenía HCG y por ese motivo se ha formado el cuerpo lúteo con esos ratones. El de Galli Maidini utilizaba sapos, ¿no? Lo mismo, le inyectaba unos 10 cc de orina supuestamente embarazada en el saco linfático, y 2 horas a 3 horas después se tomaba una muestra de la cloaca, una muestra de orina, y al estudio microscópico se veía espermas. Si se veía espermas, ya pues eso significaba que esa orina contenía HCG, por lo tanto era una prueba positiva. Y si no se encontraba espermas en esa orina del sapito, no, la prueba era negativa. Entonces, todas esas pruebas biológicas ya fueron ya. Ya, o sea, ya no se utiliza. Ya no se utiliza. ¿Y cuál es el principio de las pruebas inmunológicas? A ver, las pruebas inmunológicas. Las pruebas inmunológicas, ah, no, hay varias. Hay por inhibición de la aglutinación, mira como dice ahí, se pone en contacto orina de embarazada que contiene HCG con suero de conejo específico que contiene anti-HCG. La HCG reacciona neutralizando la anti-HCG del suero. Al mezclar estas dos, la orina supuestamente que contiene HCG, o la sangre, quiero decirlo así, con este suero de conejo que tiene anti-HCG, si está embarazada, supuestamente si está embarazada, ya lo ha, como se dice, lo ha neutralizado. Y al mezclar con otra solución que contenga partículas de látex o hematíes recubiertos con HCG, estos hematíes de látex quedan libres. No hay aglutinación. Esa es una prueba positiva. Quiere decir que hay HCG en esa sangre o en esa orina. Y le dicen aglutinación negativa. Pero por el contrario, si es que esa orina o esa sangre no tiene HCG, al ser mezclado con el suero de coneja anti-HCG, no lo va a neutralizar. Entonces, cuando le ponen en contacto con ese látex o hematíes, ¡fum!, va a haber una aglutinación, porque no hay HCG. Esa es una prueba de embarazo negativa o aglutinación positiva. Ese es el principio de todos tus examencitos que se hacen, que venden en la farmacia, ¿no? ¿Listo, amigo?
Orina de embarazada, dice, orina suero de conejo. Lo mezclan. Se supone que la embarazada tiene HCG, acá, ¿no? Y lo neutraliza. Al mezclarlo con látex, no aglutina, porque tiene HCG. Prueba de embarazo positivo. Pero cuando la orina de la embarazada no tiene HCG, lo mezclan con la suero de coneja, no no lo neutraliza. Pues cuando ya entra en contacto con el látex que tiene HCG, ¡fum! Aglutina. Es una prueba, aglutinación positiva, prueba de embarazo negativo, ¿no? Ese es el principio de lo que son las pruebas de... Medio complejo, ¿no? Hay más sencillas. Ya no utilizan este suelo de conejo, ya. De frente nomás. Si orina con ese látex, si hay HCG, no va a aglutinar, pues embarazo positivo. Si no hay HCG, va a aglutinar, embarazo negativo. Eso pinta las rayitas, ¿no? Que tienes las pruebas de embarazo. Mismo principio, ¿no? Aglutina, no aglutina, las pruebas inmunológicas. Hay otras técnicas, técnica en portaobjetos, técnica en tubo, titulación de gonadotrofinas, las pruebas cuantitativas. Cuando hablamos de pruebas cuantitativas, eh, normalmente dice que se debe juntar orina, digamos, 1 litro a 24 horas. Y a partir de ahí, haces la prueba, sale positivo, digamos, ¿ya? Positivo, listo. De ahí tocas la mitad, sigue saliendo positivo. De ahí, la otra mitad, sigue saliendo positivo. Y así vas cada vez disminuyendo más el volumen hasta la última, ¿no? Digamos, hasta la 1/16, si es negativo, o es el último positivo, digamos. Entonces, hasta ahí se utiliza esta formulita. Es unidades internacionales por ml igual S por D. S es una constante de sensibilidad de que ya tiene, ¿no? Cada prueba tiene 0.03, 0.05, cada prueba tiene su sensibilidad. Y D es la dilución. O sea, si yo en la dilución 1/16, digamos, es decir, el último positivo, pues sería, digamos, 0.5 por 16, ¿no? Esa sería la cantidad cuantitativa. Bueno, por supuesto que los radioinmunoanálisis son mucho más sensibles, ¿no? Mucho más sensibles y detectan de cantidades extremadamente bajas. Entonces, algunos detalles que debes tener presentes sobre el beta-HCG es, pues, uno, a ver, para que no se olviden, te confirma embarazo, pero no te garantiza que ese embarazo sea eutópico. No te garantiza. Solo te confirma embarazo. Entonces, desde el punto de vista de beta-HCG, ¿qué tendrías que hacer? Hacerle un seguimiento, por lo menos a las 48 horas. Hay una infinidad de literatura que dice que a las 48 horas debe triplicar. Mínimo debe duplicar. O sea, quiere decir que en un embarazo inicial del día de hoy, digamos, que me salió beta-HCG cuantitativo 300, 500, 200 tal vez, 500 digamos, en 48 horas debe ser el doble, mínimo, 1000. Ese detalle me estaría a mí garantizando que sí, probablemente estoy en un 90% de posibilidad de un embarazo eutópico, o sea, un embarazo intraútero. Pero, ¿qué sucede si ese beta-HCG, que hoy día de hoy me salió 500, y mañana, y en 48 horas me sale 600 o 700? Ha subido, pero no como debería ser. Eso ya me tiene que levantar la sospecha de que ese embarazo probablemente sea ectópico o un embarazo que está por mal camino, ¿no? Por mal camino. Está habiendo algún problema
Por eso es que no se produce HCG en cantidades adecuadas. Necesito, por favor, que quede bien claro. Entonces, en definitiva, si sucede eso, pediste un beta, salió 500, 48 horas, 700, 800, no llegó a 2000, uy, sospecha de que probablemente sea un ectópico. Y ahí tienes que echar mano de la ecografía. La ecografía. Por eso es que en la definición, a un principio dice, el diagnóstico de embarazo puede ser tan sencillo como complicado, ¿no? Que yo no puedo decir, así, ya, hazte tu pruebita de embarazo, ya. Positivo, estás embarazada, listo. Y a la semana me va a venir mal, chocada, tal vez no chocada, con signos de shock, dolor intenso, abdominal, porque había sido un ectópico, que ya se reventó y está haciendo una hemorragia interna, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? De la hormona HCG. De igual forma, ¿no? El otro extremo. Si, digamos, viene la señora que ante sospecha de embarazo y le pides una prueba de probablemente 5 semanas, 6 semanas, le pediste un beta cuantitativo, ¡brum! 200.000 te sale, que no es compatible con 5 o 6 semanas, ¿no? 200.000 puede ser ya la 10ª, 12ª semana, ¿ya? Cuando ya hay feto, pues, ¿no? Se supone que ya hay feto. Entonces, pero si viene así, ¿qué te hace sospechar? El otro extremo. Ya no será ectópico, probablemente será mola. Y, igualmente, echar mano de la ecografía. O como también puede ser que esté mal, ¿no? Ella no se acuerde bien de su fecha de última menstruación y tenga duda, pues. Pues si es así, con 200.000, uy, ya debe haber un bebito, ¿no? Grande, pies, manos, corazón, todo, ¿no? Completo. Entonces, esos es algunos detalles del HCG que deben tener presente, ¿sí? Que deben tener presente. Bueno, la otra prueba la cual puedes echar mano es, bueno, la ecografía, ¿no? La ecografía puede ser transabdominal, como también puede ser transvaginal, ¿no? En teoría, desde el punto de vista estricto, así, solo de diagnóstico de embarazo, la ecografía antes de las 12 semanas tiene que ser transvaginal. Y después de las 12 semanas ya puede ser transabdominal, ¿no? Entonces, eso es importante que tengas presente. Bueno, dice clásicamente el papel del ecografista durante el periodo más temprano de la gestación se limita, miren, a la confirmación de esta, de su viabilidad y su correcta localización, ¿no? Así como la datación y la identificación de posibles gestaciones múltiples. ¿No? En algún momento habíamos mencionado que durante el proceso de embarazo se debe realizar 4 ecografías, ¿no? Y justamente la primera era pues para poder diagnosticar embarazo, ¿no? Si estamos frente a un embarazo eutópico, ¿no? Ver su localización, ver cuántos sacos gestacionales o cuántos embriones hay, ¿no? Y al mismo tiempo decir cuántas semanas tiene con exactitud, ¿no? Eso se limita un poco, ¿no? La ecografía a un inicio. El periodo embrionario, dice, se inicia 3 semanas post-concepción, es decir, 5 semanas según la fecha de última regla. Cuando el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular comienzan a formarse, corresponde al periodo de organogénesis y morfogénesis y finaliza en la 10ª semana de gestación. Para el estudio del desarrollo embrionario se describen 23 etapas de carne. Bueno, ese es el desarrollo, un poco de embriología, ¿no? Pero acá, de todo esto, ¿qué vamos a rescatar? Miren, ¿cuándo termina la organogénesis? Dice ahí 10 semanas. Por eso es que hasta esa fecha debe tener mucho cuidado en no exponerse a, vamos a decir, sustancias teratogénicas, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez vi en la farmacia una molestia urinaria, van y le dan una quinolona.
las quinolonas están proscritas en embarazo. Someterse a una tomografía, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento está en plena organogénesis. Bueno, ¿y qué es lo que siempre se debe realizar por vía transvaginal, ya que es un método seguro aún en presencia de metrorragia? Y si la paciente es aconsejada con claridad, no deberían existir razones que impidan su uso rutinario, ¿no? Lo que se debe identificar, como se ve en la imagen, si es una gestación temprana, es el saco gestacional. En un inicio podemos estar, digamos, cuarta, quinta semana, quinta, sexta semana, ya debería haber saco gestacional. Y si es saco gestacional, también debería haber vesícula vitelina y el embrión. En esa imagen, por ejemplo, te hace un esbozo de embrión y la vesícula vitelina. Desde ya esa imagen es un embarazo eutópico, es el útero, bordes bien definidos, mira. La reacción trofo-decidual está bien bonita ahí. Entonces, cuando un embarazo no es correcto, va por mal camino, la imagen es media elongada. ¿Qué más le puedo decir? La vesícula biliar puede ser gigante, más de 10 milímetros, no se ve el embrión, ¿no? Pero por lo menos ahí tenemos que identificar el saco gestacional. Miren, en la imagen donde aparentemente, ¿no? Se ve un pequeño esbozo del saco gestacional acá. No sé si ven el cursor, pero lo que debe llamarte la atención es esta imagen blanca, o sea, hiperecogénica. Ese es un engrosamiento del endometrio, como preparándose para recibir el huevito, ¿no? Para que haya implantación. Eso también es importante ver. Si no se ve saco, no podemos decir, "Ah, no, no hay embarazo". Puede ser una gestación inicial, darle tiempo, ¿no? Repetir a esta señora de repente dentro de una semana, y en una semana ya se debe ver, como la imagen al costado, un saco gestacional, ¿no? Que es más o menos quinta semana eso, ¿no? Esto puede ser cuarta semana, esto quinta semana, y a la sexta semana ya debe haber embrión, ¿no? Mira, estos son sacos gestacionales que miden aproximadamente, eh, ¿cuánto? A ver, puede ser 10 milímetros, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿y hasta cuándo voy a esperar, pues, para que haya, cuánto debe medir, cuánto debe medir el saco gestacional para que ya aparezca embrión? Debe medir 15 milímetros. La teoría dice, con 15 milímetros ya deberíamos ver vesícula vitelina y embrión. Y si con 15 milímetros no aparece, ¿qué hago? ¿Es una gestación anembrionada? ¿Está mal el embarazo? No, tendría que darle chance. Un saco gestacional aproximadamente crece 1 milímetro al día. Entonces, si ahorita tiene 15 milímetros y no veo vesícula vitelina, no identifico, mucho menos embrión, tendría que esperar 10 días hasta que llegue a 25. Los europeos dicen 30 milímetros. Si llega a 25 milímetros y no aparece ni el embrión ni la vesícula, 99% de seguridad que esa es una gestación anembrionada. No va a aparecer. Eso sí hay que hacerle un procedimiento, una evacuación, ¿no? A MEU o legrado. Pero muchas personas no toman en cuenta ese dato y cuando mide 15 y no ven, dicen, no, esta es una gestación anembrionada, señora, hay que hacer una limpieza, cuando en realidad estarían interrumpiendo un embarazo inicial, ¿no?
Por supuesto que siempre va a ir acompañado pues, de clínica. ¿Qué tipo de clínica presenta una gestación anembrionada? Dolor, sangrado. Desde un inicio, sangrado, sangrado. Puede ser sangrado de implantación, puede ser, pero este sangrado va aumentando con los días, más y más. Acá algo no está por buen camino. Pero punto de corte, 25 milímetros. Y las características del saco. Mira, ahí tenés, mira, un saco irregular, no es redondito. El otro lado es un saco elongado, largo, que tampoco se ve ahí ni vesícula vitelina, ni saco gestacional. Probablemente estas dos imágenes sean de gestaciones anembrionadas. Y miren la diferencia, mira, miren esa imagen y miren esta. Pues es bien bonito, ¿no es cierto? Mira, bien redondito, con su reacción trofodesidual bien imagen hiperecogénica. Puede ser una gestación inicial. ¿Cuánto lo han medido? Justo creo que mide ahí 1,5 centímetros. A ver. Y eso debe coincidir con el beta HCG. ¿Cuánto? 1500. 1500 es el punto de corte. Con 1500 debe haber saco gestacional por vía transvaginal. Y mira, y por vía abdominal con 3500 miliunidades internacionales por ml de beta HCG. Necesito, por favor, está claro, ¿no? O sea, me hace pregunta examen, ¿no? ¿Cuánto es el punto de... ¿Con qué valor de beta HCG debo observar yo a la ecografía saco gestacional? Ecografía transvaginal, 1500. Y transabdominal, 3500. Miren, nuevamente, miren esa imagen, bien bonita, y esta. Sacos elongados, como fuese media luna, la otra no tiene bordes definidos. Acá en la parte de atrás una imagen negra que probablemente sea un sangre, ¿no? Entonces, un hematoma. Entonces, imágenes que dicen que este es un embarazo que no está por buen camino. Probablemente ya sea una gestación anembrional. Y el YOP-SAC, la vesícula vitelina. Dice, la vesícula vitelina debería visualizarse a partir de un saco gestacional de 6 milímetros, ¿no? Dice, se trata de un anillo fino y precogénico que se desarrolla en el interior del saco gestacional. Sus funciones están en relación con la nutrición y la hematopoiesis. ¿Dónde se produce sangre a un inicio? En la vesícula vitelina. El diámetro de la vesícula vitelina oscila entre 2 milímetros iniciales hasta 6 milímetros, que más o menos es en la semana 10. Luego, a partir de ahí, regresiona ya. Y mira, a partir de la semana 12 ya no se le ve. Alteraciones en el tamaño, en su forma, más allá de las 12 semanas, eh, están de la mano con probables malformaciones fetales. Mira, ahí tenemos en la imagen del lado derecho. Mucha, una tremenda vesícula vitelina, ¿no? Bueno, ambas imágenes. Ahí no hay embrión, pura vesícula vitelina. Está mal, es probablemente una cromosomopatía del tipo 16, las más fatales. Y el embrión, debemos ver ya a partir de la quinta, sexta semana. Una vez que aparece embrión, ya el saco gestacional ya no sirve para el cálculo de edad gestacional. Ya no. Mientras no haya embrión, no se podemos apoyar del saco gestacional. Pero una vez que hay embrión, ya fue. Bien, a ver, acá dice, tiene un crecimiento lineal, igual también el embrión, 1 milímetro al día. Es importante obtener la medida en estado neutro, no cuando está flexionado.
es el mejor parámetro para edad gestacional. Nivel discriminativo de beta-HCG, 6000. Recuerden, ¿ah? Con 1500 saco gestacional en ecografía transvaginal. Y para ver embrión, 6000. Bueno, ya pues a esta altura, si la ecografía te confirma que hay embrión, que latido, ya, también ya está de más, eso es más teórico, ¿no? El beta-HCG ya es más teórico, ¿no? Pero a un inicio sí, sí es importante para ver si es un embarazo ectópico o un embarazo eutópico. Muy bien, ¿qué más? A partir de un tamaño de 4 milímetros deberíamos siempre visualizar el movimiento cardíaco en el embrión. El ritmo cardíaco normal del embrión varía desde 100 latidos por minuto en la semana 5 hasta 170 en la semana 9, para posteriormente estabilizarse y quedar aproximadamente en 100, hasta 160 latidos por minuto, ¿no? Latidos inferiores a 80, 85, uy, está mal. Eso es predictivo de pérdida de la gestación. Bien, algunas imágenes, ¿no? En cuanto a la cuarta, quinta, sexta semana, séptima, y hasta la 12ª semana, ya prácticamente es un fetito. Como recomendación, se dice que la ecografía es una, ¿cómo les digo? No produce daño, ¿no? La ecografía como tal, sí, no produce daño. Puedes hacerte 100.000 ecografías, no pasa nada. Pero el Doppler es calor. Muchas veces algunas personas quieren, pues, ¿no? Escuchar los latidos del bebé y ¡prum! Le metes Doppler. No está recomendado hasta antes de las 8 semanas de embarazo, porque está relacionado con malformaciones cardíacas, porque tanto el Doppler color como el Doppler pulsado es calor, ¿no? Es calor. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Uno, basta que tú lo evidencies que hay actividad cardíaca, no necesariamente tienes que cuantificar, ¿no? Pues, actividad cardíaca presente. O utilizas el modo M. Los ecógrafos tienen el modo M. Y ese modo M es solamente, no es calor, nada. Simplemente es una ecografía común para poder cuantificar los latidos, ¿no? Pero no va a producir sonido. Entonces hay que hacer entender a la paciente que no es recomendable hacerle un Doppler pulsado o un Doppler color a gestaciones iniciales, porque está relacionado con malformaciones cardíacas. Esto es lo que les decía. Ahí le están metiendo un Doppler color. Se ve, pero no, mira, se ve ahí. Le está metiendo Doppler color y encima le está metiendo Doppler pulsado más. Y ahí se escuchan los latidos, ¿no? Pero no es recomendable eso. Pero también la ecografía inicial sirve para cuantificar, ¿no? Número de gestaciones, ¿no? Puede ser gestación doble, gestación triple. Y acá sí es muy importante para ver el tema de la corionicidad, ¿no? Tienes al lado, a tu mano izquierda, un bicorial biamiótico, ¿no? O sea, dos placentas, dos bolsas. Y al otro lado tienes un monocorial monoamiótico, o sea, una sola placenta, una sola bolsa. Definitivamente el riesgo es mucho mayor en el mono que en el bicorial, ¿no? En el bicorial puede morir uno y el otro puede normal llegar hasta gestación a término y el otro puede desaparecer, ¿no? Se vuelve un feto evanescente, ¿sí? O puede ser un feto papiráceo, ¿no? O sea, con un papel se vuelve. En cambio, en el otro, no. Si por un motivo uno de ellos muere, con toda probabilidad que el otro también se lo va a llevar. Bueno, esto ya son imágenes 3D, 4D, ¿no? Bien, muchachos, esto sería en cuanto a lo que son el diagnóstico de embarazo.
Vamos a seguir ahora con el seminario. Se pueden ir alistando los que van a exponer. A ver, ¿cómo es esto?